Mari Vázquez y le va a hablar del contrato de factoring. El contrato de factoring es aquel acuerdo mediante el cual una empresa comercial denominada cliente contrata con una entidad financiera denominada compañía de facturación, con el fin de que ésta le preste un conjunto de servicios, principalmente el financiamiento de sus créditos con su cliente. En el contrato de factoring intervienen dos partes, una denominada factor, que sería la entidad financiera, y la otra denominada factorado, que es la empresa comercial la que contrata los servicios de la entidad financiera. Por su parte, Guillermo Cabanelas de Torres lo define como una operación de crédito de origen norteamericano. Características del contrato de factoring. El contrato de factoring presenta diversas características. Entre las principales tenemos: es un contrato principal, ya que goza de autonomía propia, es decir, no está sujeto ni subordinado a ningún otro tipo de contrato, sino que éste subsiste por sí solo. Es obligacional porque la celebración de este contrato genera obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque impone prestaciones para las partes contratantes. Es de prestaciones recíprocas, es decir, es bilateral porque genera obligaciones para las dos partes, y estas partes que intervienen en el contrato se hacen prestaciones entre sí. Es conmutativo porque las prestaciones son determinadas y ciertas. Es formal porque no solamente se requiere el acuerdo entre las partes, sino que para que éste se perfeccione debe ser por escrito y cumpliendo las indicaciones precisadas en la norma. Es de tracto sucesivo porque su ejecución se prolonga en el tiempo, es decir, no se ejecuta en un solo momento. Es complejo porque puede presentarse diversas prestaciones con el factorado. Es de adhesión porque el cliente en la mayoría de los casos se limita a aceptar las condiciones del factor, sin poder modificarlas ni discutir las ya establecidas. Es decir, el cliente simplemente lo toma o lo deja. Es comercial o mercantil porque la entidad financiera tiene que ser, es decir, el factor siempre tiene que ser una entidad financiera, es decir, un banco o una empresa de factoring debidamente autorizada, y el cliente debe ser una empresa comercial, industrial o prestadora de servicios. Origen histórico. Existen diversas teorías donde se fundamenta el origen de este tipo de contrato. Muchos autores afirman que este tipo de contrato tiene su origen en la época del siglo XVIII, mientras que hay otros autores que señalan que este contrato nace con el código de Hammurabi a través de las prestaciones comerciales de Babilonia. Valera Guerrero sostiene que la primera forma de factoring se produjo en la cultura neobabilónica de los caldeos. Es decir, que su nacimiento estaba ligado a las actividades desarrolladas por el Changalu, el cual era un agente comercial que operaba en Caldea hace 4000 años y que revestía la forma de comisionista, es decir, era una persona que por el pago de una comisión garantizaba a su comitente el pago de sus créditos. Asimismo, hay quienes sostienen que su origen se encuentra en el medioevo, principalmente en el tiempo de los romanos. Es decir, que esta figura jurídica no nace con el derecho moderno, ya que era conocida por los romanos. Por otra parte, hay quienes sostienen que este tipo de contrato tiene su nacimiento en las actividades de los comanditari italianos, que operaban como financiadores y operadores de las actividades comerciales que realizaban los viajeros. Y finalmente, la doctrina sostiene que este tiene su origen en Inglaterra en la época del siglo XVIII, pero sigue existiendo una discrepancia, ya que hay otros autores que señalan que este contrato nace a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Naturaleza jurídica del contrato de factoring. El contrato de factoring es conocido como un contrato mixto, ya que no se limita únicamente
a un mecanismo de cesión, sino que también es un mecanismo de gestión y administración financiera de los créditos. Por eso es importante explicar su naturaleza jurídica a través de 3 teorías. En primer lugar, tenemos la teoría de apertura de crédito, donde hay autores que señalan que el contrato de factoring existe una apertura del crédito hecha por el factor y que puede ser utilizada contra la presentación de facturas. En segundo lugar, tenemos la teoría del descuento, donde se señala que existe una gran similitud entre algunas modalidades del contrato de factoring y el contrato de descuento, ya que podría tratarse de un anticipo sobre créditos no vencidos y que la remuneración del factor sería el resultado de la aplicación de una tasa de interés. Y finalmente tenemos la teoría de la compra y venta o cesión del crédito, donde esta teoría es la que más se asemeja al contrato de factoring, ya que se trata de la adquisición del derecho por parte del factor, donde su existencia la garantiza el cliente. Teoría general del contrato. Esta teoría se puede definir como el conjunto sistematizado de conocimientos que explican cómo nace el contrato, qué es el contrato, cómo se extingue, cómo se transmite, cómo funciona y cómo se modifica. Es decir, todos los efectos que se producen en la celebración de este tipo de contrato y aquellas personas que intervienen en él. Estudia las reglas que pueden ser utilizadas válidamente por los contratantes. También estudia las reglas que son utilizadas como medio de interpretación del mismo. Es decir, que en esta teoría se deben explicar todas las reglas genéricas para el contrato en general, como acto jurídico, y las específicas atendiendo a cada tipo de contrato en particular. Por otra parte, Carrillo señala que esta teoría está compuesta por un conjunto de conceptos fundamentales donde se encuentran los elementos que permiten analizar los efectos de este tipo de contrato y que concluye con el cumplimiento de las obligaciones. Finalmente, Muñoz dice que esta teoría, que el valor científico y práctico de esta teoría proviene de la pluralidad de tratadistas, ya que permite ofrecer criterios y orientaciones que ayudan a analizar las diversas conceptualizaciones que se tienen de este tipo de contrato. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Lobo y yo les voy a hablar sobre los elementos particulares del contrato factoring. Entre los elementos tenemos el factor o banco, que es la empresa que compra las cuentas por cobrar, quien a cambio de quedarse con el derecho de cobro de la factura, le paga al cliente el monto de lo adeudado sujeto a un descuento para cobrarle al deudor posteriormente la factura en plazos previamente establecidos. Tenemos el factoriado, que es cliente o cedente, que es el titular de los créditos transferidos al factor. Es la empresa que a través de la firma de un contrato se compromete a ceder a la empresa de factoraje el crédito que tenga a cargo determinados deudores, y el deudor, que son los compradores o importadores de la mercancía suministrada por el cedente, exportador, que por lo tanto los obligados al pago de los créditos comerciales. Tenemos los elementos esenciales del contrato factoring, que el consentimiento que se debe exponer en el contrato, es decir, es la voluntad de realizar dichos contratos y de aceptar los términos y o cláusulas que en él se estipulan. El objeto, que en la prestación, consiste en títulos o mejor los créditos que el factorado se obliga a transferir en favor de la entidad de financiamiento comercial, y la causa, que es la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte.
encontramos la tipificación del contrato. Este se encuentra regulado por el reglamento Factoring, Descuentos y Empresas de Factoring, aprobado mediante la resolución de la Superintendencia de Bancas y Seguros. De igual modo, encontramos la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancas y Seguros, que autoriza a las empresas del sector financiero a la realización de las operaciones de factoring. También encontramos el objeto o finalidad del contrato, que persigue otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas y, adquiridos para asumir sus riesgos, gestionar sus cobros y prestar asistencia técnica y administrativa. Entre la clasificación encontramos el factoring nacional, que tiene lugar cuando las partes residen en un mismo país; el factoring internacional, que en este caso el factor facturado o deudor deben residir en países diferentes; el factoring de importación es aquel donde el factorador realiza sus operaciones comerciales diferentes al del factor, transmitiéndole a los del factor; el factoring de exportación, que en este caso residen en el mismo país el factorado y el factor; y el factoring con recurso, que es cuando el factor actúa como gestor de cobro de la factura o de los créditos cedidos, sin asumir cobertura que garantice el impago por las ventas del cliente. Factoring sin recurso, que es cuando el factor se responsabiliza con la gestión de cobro y anticipo de lo mismo; y factoring con financiación es cuando el cliente obtiene liquidez sin llegar a esperar que el título se haga efectivo o vencido. El factoring sin financiación, cuando prevalecen los servicios de asistencias técnicas, contables y administrativas. El factoring de notificación a deudores es cuando el cliente hace constar en la factura los datos del factor, así como las facultades otorgadas para la cobranza. El factoring sin notificación a los deudores es cuando el pago se realiza directamente, limitándose el factor a prestar servicios de asesoramientos y asistencia comercial. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Aguirre y a continuación voy a hablar un poco del contrato factoring en Venezuela y de contratos afines. El contrato factoring en Venezuela es un contrato moderno y a su vez es un contrato complejo. Funciona con una figura fundamental, la cual es la cesión de créditos, donde el factor opera en el mercado y dentro del derecho como cesionario de crédito, a partir del cual se pueden incorporar contratos tradicionales, dando paso a una mera combinación de contratos atípicos. Actualmente el contrato de factoring es una figura jurídica bastante conocida y utilizada, ya que se ha ido desarrollando poco a poco y ha adquirido gran connotación en el ámbito mercantil dentro de los diferentes sectores de comercio de Venezuela. Por otra parte, cabe mencionar que el contrato factoring guarda una estrecha relación con contratos similares, que al mismo tiempo se diferencia de la siguiente manera. 1. Con la cesión de derechos, en que el factoring solo puede ser oneroso y la cesión de derechos puede ser onerosa o gratuita. 2. El factoring es de tracto sucesivo, a diferencia de la cesión de derechos, que es de ejecución instantánea. 3. El factoring puede darse con o sin financiación, mientras que en la cesión de derechos nunca hay financiación. 4. El contrato factoring se diferencia del contrato de descuento de documentos en que, si bien en ambos se otorga un financiamiento basado en la cesión de créditos, en el factoring existe una mayor participación del factor en la gestión de los mismos. Por otro lado, Zaira Sorio Ruiz comenta que el contrato de descuento se acuerda por un título negociable que entrega al descontado al banco descontante, mientras que en el factoring los documentos cedidos por el factoriado no siempre son negociables, pues son simples facturas comerciales.
se diferencia por otro lado del mandato en que en este no hay transferencia al factor de los créditos cuya cobranza se le encomienda, mientras que en aquel la transferencia puede tanto darse como no darse. Por último, este contrato factoring se encuentra respaldado en el régimen jurídico venezolano de una forma complicada, ya que no existe un instrumento específico que regule este contrato. Ni siquiera existen normas afines que la regulen como tal. Sin embargo, se aplica la normativa de cesión de crédito existente en el Código Civil venezolano y en el Código de Comercio venezolano. Y por último, se puede mencionar la resolución pulsada en la Gaceta Oficial Ordinaria de la República de Venezuela número 38-215 del 23 de junio y la ley pulsada por el Banco Central de Venezuela, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Bancos y otras instituciones financieras. Gracias, esto fue todo la exposición. Buenos días, mi nombre es Eisemar Pérez y a continuación les voy a estar presentando el contrato factoring. El contrato factoring es un tipo de contrato muy complejo utilizado entre las pequeñas y medianas empresas que consiste en que una empresa financiera compra las cuentas a cobrar que una empresa posee contra sus clientes. La empresa financiera se encargará del cobro posterior de la misma. Por contrato factoring entendemos el acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente contrata a una empresa financiera denominada compañía de facturación para que ésta le preste un conjunto de servicios en los que se incluye principalmente la financiación de sus créditos con sus clientes, asumiendo el riesgo del cobro a cambio de una contraprestación. Por otra parte está la obligación de las partes. Encontramos el sujeto activo. Como principal obligación está el cobrar los créditos que le ha cedido por parte del cliente, proceder a los servicios de investigación sobre la solvencia de los deudores, incluyendo su capacidad de crédito, efectuar el pago de las facturas que les han sido aprobadas. El sujeto pasivo como obligación someter al factor todas las facturas o colocaciones hechas por los compradores, la cesión de los créditos y garantizar la existencia y legitimación de créditos cedidos, obligación de exclusividad, pacto expreso por el cliente. Por otra parte tenemos la aceptación, que esa se requiere principalmente la voluntad del deudor, ya que si no existe una voluntad por parte del deudor, hubiera la posibilidad de restar certeza a la operatividad del pacto. Cuando la aceptación es expresa y por escrito, idealmente debe constar en un instrumento público, pero bastará idealmente con la realización de un instrumento privado para que ésta solamente conste en ello. La aceptación más favorable es la aceptación tácita, puesto que la primera notificación puesto que la primera notificación que se le hace a los deudores y la transferencia de crédito puede constituir fácilmente un hecho que supone la aceptación del deudor. Por otro lado, encontramos la modificación del contrato factoring. Entendemos como modificación cualquier variación producida en el momento a petición de las partes, en este caso del cliente, y aceptada por la entidad referente al cambio. Ya puede ser cambio de cualquiera de sus intervinientes, de los límites o cambios en los vencimientos o condiciones, entre otras. Además, tenemos la renovación. Por renovación entendemos que esta se aplicará en los casos en que haya un papel devuelto y que se requiere valorar la conveniencia de mantener o ampliar el contrato factoring. Finalmente está el valor del silencio. En el ámbito de las operaciones del comercio, el silencio tiene un valor concreto y eficiente que obliga y genera una expectativa económica que no puede ser ignorada.
El valor del silencio obliga al comerciante, que no solo está vinculado a las partes verbales o a través de un intermediario, sino que deberá ser diligente al verificar que la minuta recibe o recoge lo efectivamente acordado, evitando indeseables controversias posteriores. Gracias.